algunos ángulos, digamos, de relevancia jurídica también se han planteado en este espacio. Me detengo en lo que en su momento señaló el ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro, José Ramón Cosío, que tiene una presencia en este espacio cada semana. Cada semana está en este lugar para analizar asuntos de relevancia como este en particular, y en algún momento pues en su análisis mencionó su preocupación acerca de la existencia de los cuerpos de reserva. Hablamos con él, expuso el tema, después hablamos con el senador Martí Batres, que nos presentó su postura respecto a esa preocupación, y fue pasando el tiempo y quedó ahí la idea, la posibilidad de que se presentara una iniciativa precisamente para revisar esa parte de la historia que en este caso generó preocupación en el experto Cosío Díaz en este programa. Así que hoy le quiero presentar de nuevo una conversación con el senador Martí Batres porque hay noticias sobre el tema. Y te agradezco, Martí, que estés aquí para compartirlas esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Como presidente de la mesa directiva del Senado, pues hice un recuento muy general del tema, en particular sobre los cuerpos de reserva. ¿Qué está sucediendo con esta materia desde el Senado de la República, Martí? Bueno, mira, yo escuché aquella entrevista que tuviste con el ministro en retiro, Cosío, y después tuvimos oportunidad de platicarlo tú y yo en alguna entrevista, este tema de los cuerpos de reserva. Básicamente lo que dice es que quedó volando el tema de los cuerpos de reserva, porque lo que le daba contenido a los cuerpos de reserva antiguamente, de alguna manera, era lo de la Guardia Nacional. El término Guardia Nacional se utilizaba para los grupos de ciudadanos que se organizaban, eran llamados, se enlistaban para la defensa del territorio nacional en el caso de una invasión, en el caso de que fuera agredida la integridad del territorio nacional. Estas guardias nacionales eran para una tarea de defensa cercana al ejército, aunque no formaban parte del ejército. Con la reciente reforma que se ha hecho, el término Guardia Nacional cambia completamente. Ya no se entiende lo mismo por Guardia Nacional. Ahora la Guardia Nacional es una policía nacional para temas internos, de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Entonces, la preocupación del ministro Cosío, de alguna manera, es que quedaba volando el tema de los cuerpos de reserva y que había que dejar clara la posibilidad de legislar muy bien al respecto. Basándome en esa idea y con alguna consulta que mis propios asesores hicieron con el exministro, presentamos una iniciativa con objeto de que quedara ahí esta preocupación. Uh-huh. Yo sé que el tema de alguna manera se cerró, o sea, se dio un debate, se logró un consenso muy fuerte, muy grande, muy amplio, unanimidad en el Senado en ese momento, pero también sé que son temas que se van perfeccionando en el camino. Entonces, me comprometí aquí en tu programa al aire en que haría llegar esta idea del exministro al seno de las comisiones que dictaminan sobre estos temas, y presenté la iniciativa. Aquí debo reconocer que no es mi idea original, en realidad es una idea del exministro Cosío, pero facilité que esta idea llegara al seno del Senado y sus comisiones para que eventualmente, cuando se dé una coyuntura nuevamente, se discuta y se pueda incorporar a la Constitución. La idea básicamente es una reforma a la Constitución en las facultades del Congreso de la Unión para que éste pueda legislar sobre los cuerpos de reserva. Eso ya le abre la puerta al Congreso para eventualmente aprobar alguna legislación muy precisa sobre el tema. Martí,
Bueno, dices, ya presenté esta iniciativa, ya corresponderá al Congreso tomar el momento para discutirla o no. ¿Entiendes que hay un sentido de urgencia o piensas que esto puede dar solamente iniciativa o cuál es tu percepción? Bueno, no tiene que ver con el asunto de la seguridad. Este ya es otro tema. Es decir, trato de ubicar que no es una urgencia en el entendido de la gran presión social sobre el tema de la seguridad. No afectaría nada, estrictamente hablando, a la Guardia Nacional compuesta ahorita. No le afecta en nada. Es otra cosa ya. Explícanos mejor, Martí, perdón que es necesario precisar. Sí, exactamente, precisar el tema de qué estamos hablando cuando se habla de cuerpos de reserva. Son aquellos que se refieren a el respaldo, el soporte, a la defensa del territorio nacional, a la incorporación en una acción de carácter de defensa nacional por parte de ciudadanos que no son parte del ejército regular, pero que acuden a esta defensa en un momento dado, en una invasión, por decir algo. En una invasión. O sea, vamos a suponer que ocurre... Que no se le ocurra a Donald Trump, digamos, pero supongamos sin conceder o algo por el estilo. Estoy tocando madera. Tocamos madera, pero digamos que ocurre algo que pues alguna vez en la historia ha ocurrido. Sí, entonces ahí entran los cuerpos de reserva. El ejército tiene esa gran función de la defensa de la soberanía en ese terreno de integridad del territorio nacional, pero ocurre históricamente que mucha gente que no forma parte del ejército también en una crisis como esta acude a la defensa de la patria. Esos son los cuerpos de reserva. Se identificaron mucho con las guardias nacionales. Incluso estas guardias nacionales funcionaron en apoyo del ejército cuando la invasión norteamericana de 1847 y cuando la invasión francesa de 1862. Entonces, son dos momentos históricos. Muchos de los liberales que conocemos, que aclamamos, formaron parte de estas guardias nacionales. Bueno, digamos que ese es lo que quedó volando, como dice José Ramón Cosío, en tu iniciativa. ¿Qué propones específicamente para que no quede volando y para que quede establecido en el marco constitucional este asunto? Es decir, si en algún momento de la historia sucede algo extraordinario que ponga en riesgo precisamente a la seguridad del territorio y todo lo que puede significar un caso extremo, bueno, ¿cómo participarían ciudadanos, personas que no estén incorporados ni a la Guardia Nacional, ni al Ejército, ni a la Marina, ni a nada que sea estructuralmente parte del Estado? Eso tendría que determinarse en una legislación sobre cuerpos de reserva. Con esta iniciativa que estamos planteando, se trata de abrir con toda claridad la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de cuerpos de reserva. O sea, primero, una reforma constitucional. Exacto. Entonces, digamos, la iniciativa pone la mesa o pondría la mesa para discutirlo. Así es. Abre la facultad para que el Congreso lo pueda discutir plenamente. ¿La presentaste cuándo, Martí? La semana pasada. La semana pasada. ¿Y qué reacción tuviste de tus colegas senadores? Mira, estamos en receso, por un lado. Y de parte del Congreso de la Unión lo que está funcionando básicamente es la comisión permanente y sobre todo en los temas de debate nacional. Entonces no hay un debate legislativo en este momento, pero bueno, no ha habido ninguna crítica o rechazo a este planteamiento, entonces creo que puede caminar. Tampoco es polémico, claro. O sea, no implica la polémica que tuvo en su momento la Guardia Nacional. Aquí se trata de regular algo que históricamente siempre ha existido y que orgánicamente respecto al Estado es necesario.
¿Tienes opinión como senador de la República en particular sobre el tema? ¿Tú como senador plantearías algo específico sobre cómo regular esto? No, yo creo que abrir un debate, recoger opiniones al respecto y aprovechar nuestra experiencia histórica. Podemos aprovechar de paso la posibilidad para precisar muchos términos. En estos casos siempre hay muchos temas imprecisos, fronterizos, entonces nos ayuda a precisar. Justo por eso, déjame preguntarte, Martí Batres, sobre figuras como las que hemos visto en los últimos años de autodefensas. Sé que estamos en un territorio efectivamente nebuloso respecto a qué cosa es la autodefensa, qué cosas serían los cuerpos de reserva, la propia Constitución, cuando se habla de la participación o de la posible participación de ciudadanos en cuerpos de reserva, bueno, pues se deja una manga ancha, digamos, a la interpretación del asunto, pero aquí fenómenos sí existentes de personas, de civiles, que por razones que se juzga extraordinarias, de inseguridad, de ausencia del Estado, hay que decirlo así, o de ausencia de las instituciones del Estado para garantizar la protección de los ciudadanos, provocan el surgimiento de autodefensas. Sé que es un territorio muy complejo porque en las autodefensas hay de todo. Hay muchas cosas que se mezclan en este concepto en los últimos años en México, pero recuperemos la parte, digamos, esencial de lo que tendría que ser una expresión genuina cuando las hay, de poblaciones que deciden armarse para enfrentar por sí mismas la violencia. Y mira que México tiene ya tristemente demasiados años en situación extraordinaria. En este terreno de discusión legislativa que pones a la mesa con esta iniciativa para no dejar bailando los cuerpos de reserva, ¿cabe este tema? Son cosas diferentes. Las autodefensas que hemos conocido son grupos de ciudadanos que en situaciones de emergencia se defienden ellos mismos de la inseguridad y de la violencia. No son cuerpos que estén previstos de manera constitucional, son situaciones fundamentalmente de hecho frente a la crisis y la grave decadencia de los cuerpos de seguridad. Es que ocurrió esto en algunos estados de la República, pero sobre temas internos, no para la defensa del territorio nacional o de la soberanía nacional o frente a una invasión de algún ejército extranjero, sino frente a una situación interna de violencia, de descomposición, de delincuencia, es que surgieron las autodefensas. Entonces, no se parecen a cuerpos de reserva, son otra cosa distinta. Los cuerpos de reserva más bien tienen que ver con el tema de la afectación del territorio nacional y tienen un orden constitucional, forman parte de una previsión del Estado, que no es el caso de las autodefensas. Son dos situaciones muy diferentes. Bueno, que también tendría que analizarse el tema de las autodefensas, ya que estamos abordando el tema, Martí, es una situación de facto que se ha desarrollado en algunos lugares de la República Mexicana. Sí, así es y tiene su explicación. En su momento se ha hablado sobre ello y surgieron frente a la debacle de los cuerpos policíacos, ¿no? En un momento dado, cuando muchas policías municipales empezaron a ser cooptadas por la delincuencia organizada, pues no había quien defendiera a los ciudadanos, a los pequeños propietarios, agricultores, empresarios, y entonces una buena parte de la comunidad empezó a defenderse por sí misma. Esto ocurrió a lo largo de los dos sexenios pasados, sobre todo en el marco de la agudización del desorden y violencia que generó la llamada guerra contra el narco. Entonces, en ese marco hubo grupos de ciudadanos que al ver que no había quien los defendiera y que quien debía defenderlos estaba del otro lado, entonces empezaron a agrupar, a armar, a defenderse. Eso es un fenómeno histórico, sociológico, que debe ser atendido y debe ser tratado como tal. Aquí esto urge precisamente a
al Estado a establecer una policía honesta, que cumpla con sus funciones de combate a la delincuencia, que sea impermeable a la cooptación y que tenga un sentido del deber profundo de defensa de la ciudadanía. Entonces, precisamente situaciones como esta son las que han llevado a pensar en la necesidad de instituciones como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional precisamente tiene que ser esta policía nacional respetada, implantada en el territorio nacional, que no sea cooptada, que tenga una cadena de mando firme, y que cumpla con el deber de defender los intereses de los ciudadanos, de establecer orden interno y dar seguridad. Pues ahí está la Guardia Nacional, ahí está el tema de las autodefensas que requiere efectivamente una, bueno, desde luego no es la palabra que me gusta utilizar, justifica, se entiende, digámoslo así, la expresión. Se explica, ¿no? Se explica en todo caso la irrupción de autodefensas en el país, en algunos lugares de la República Mexicana, particularmente Michoacán fue donde detonó más fuertemente el tema. Pero bueno, como dices, estamos hablando de dos terrenos distintos de una realidad mexicana muy importante, y en el caso de la Guardia Nacional y de su consistencia jurídica, bueno, quedó esta parte volando, como dice Cosío, que son los cuerpos de reserva, y tú dices, ya presenté una iniciativa, ya le toca al Congreso y harás lo necesario seguramente para que esto se discuta en tu calidad de presidente del Senado. Por cierto, ¿vas a continuar o no? Porque ahí hay un tema también que está abierto, ¿no? Bueno, pues la idea es que sí. ¿Tu interés es que sí? ¿Tu interés es que sí? Sí, a mí me interesa continuar. Finalmente, creo que hemos hecho un trabajo intenso. Estamos acompañando un proceso de transformación que se está dando en el país. Estamos coadyuvando a que esa transformación pase por el propio Senado. Estamos impulsando que el Senado sea una maquinita de trabajo. Hemos duplicado, más que duplicado, el número de horas trabajadas por el Pleno del Senado. Ha sido esta una etapa muy productiva, además, cuantitativamente, pero también cualitativamente. Se han aprobado más dictámenes, se han presentado más iniciativas, pero no solo debe medirse la productividad de un órgano legislativo, por eso también hay que ver la profundidad de los temas, y bueno, se han abordado temas como el de la Guardia Nacional, como el tema de la extinción de dominio, el tema de la austeridad, el tema de las remuneraciones de los servidores públicos. Está pendiente por terminar la resolución del tema de la inmunidad presidencial. Ayer hicimos la declaratoria de la reforma sobre el reconocimiento de las comunidades afromexicanas. Se hizo la primera reforma laboral progresiva que añade derechos y no quita derechos a los trabajadores en décadas. Por mencionar, la reforma educativa es una reforma bastante profunda, abarcadora. Hablamos contigo en su momento de todos los temas que implica. Y entonces, yo digo, no existe ningún motivo para que no repitamos al frente de la mesa directiva. Es importante, además, que haya equilibrios internos en el Senado para su mejor funcionamiento democrático, y por eso es que estamos planteando la continuidad. Es el espacio del trabajo político donde hemos estado y hemos recibido un reconocimiento amplio que va más allá de las fronteras de Morena, también de otras bancadas, y va más allá de las fronteras del Senado de la República. Hemos trabajado para que haya pluralidad, debate amplio, respeto a las opiniones. Hemos retomado iniciativas y apoyado iniciativas políticas, institucionales o legislativas de legisladoras, legisladores también de la oposición, de los diversos grupos parlamentarios. Hemos logrado el 100 en transparencia, hemos impulsado las políticas de austeridad interna.
Mira, por ejemplo, te pongo un caso. Hoy empieza la subasta de autos. El tema de la subasta de los autos que tiene el Senado, deben de ser como 70, yo creo, que los usaban algunos senadores o funcionarios del Senado antiguamente, formó parte del plan de austeridad, pero se había pensado en una subasta interna. Nosotros en la mesa directiva tuvimos un debate interesante con el secretario administrativo para plantearle que no podía hacer una subasta interna, que eso no se iba a leer bien, y planteamos que fue una subasta abierta. Nos decía que era muy complicado que hubiera una subasta abierta, y le dijimos, pues el gobierno de la República está haciendo una subasta abierta de vehículos y aviones, helicópteros, etcétera. Entonces le dimos la orientación de apoyarse en el SAE para hacer la subasta abierta, y hoy empezó esta subasta abierta de los vehículos del Senado de la República. ¿Cuántos coches? Son como 70 más o menos. ¿Y dónde va a ser la subasta? Empieza en el Monumento a la Madre, ahí cerca del Senado de la República. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿la gente tiene que ir ahí o cuál es el mecanismo? Hay un procedimiento, está abierto, está presentado, y de manera también electrónica se puede acceder. ¿Página del Senado? Subasta. ¿En la página del Senado se encuentran los detalles? En la página del Senado se encuentran los detalles. Bueno, la subasta o en entonces... contacto con la propia área administrativa del Senado. Del Senado, pero digamos, Sí. Tienen ya una página, ahorita la buscamos para compartirla con el público y que sepan los interesados. Y ya está circulando. Sí, ya sí. 70 vehículos, viejitos, nuevos, o cómo andan los vehículos ahí. Deben ser, no son nuevos porque no compramos más vehículos, pero deben ser medio viejitos, no tan viejitos, pero bueno, ahí está. Ahí están los detalles de los coches, ya veremos ahí lo que está y los precios de salida y lo que sea la mecánica de la subasta, pero bueno, aquí la nota general es que hoy es la subasta del Senado, y bueno, pues tu interés que has hecho público de continuar en esta tarea ya le tocará pues a los propios legisladores. Claro, le toca a los propios legisladores decidir, tomar la decisión. Pero estamos planteando de manera abierta esta posibilidad, la prevé la ley. La mesa directiva se elige por mayoría simple y puede haber reelección, y la ha habido en el pasado, ¿no? Ha habido reelección de presidentes del Senado. Veremos qué dicen los legisladores en tu calidad de presidente actual de la mesa directiva del Senado y tu interés en repetir este cargo si los legisladores así votan. Bueno, pues Martí, estaremos siguiendo de cerca y otros asuntos. Por lo pronto, gracias por compartir esto que nos anuncias, que es la presentación hace una semana de esta iniciativa de los cuerpos de reserva. Queda ahí ya para que el Congreso en algún momento determinado pueda iniciar algún tipo de debate y discusión para definir claramente en el marco de la ley estos cuerpos de reserva que contiene la Constitución actual. Bueno, pues Martí, estamos en contacto para seguirlo de cerca. Gracias por esta comunicación y buenos días. Muchas gracias, Carmen. Igualmente. Un gran abrazo. Saludos Gracias. al auditorio. Y buenos días al presidente de la mesa del Senado.